Así como lo escuchan, este sábado a las 14 horas, este especial que lo estamos anunciando desde el martes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a Metabolismo en Acción. Y bienvenido Silvio Peña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy arreglado hoy. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, no, porque, me corté el pelo nomás. Pues, y literal, ¿verdad? Porque, o sea, vos venís... Sí. Vos venís normalmente el famoso acallará, pero ese que te luce bien. Sí. No te estoy ofendiendo. No, claro. Porque él... a modo chiste, a modo de crítica claro, constructiva. Es el buen acallará. Y vine a que me voy a animar a hacer cortecitos de todos tus looks. Y te vamos a poner acá el próximo jueves para darte cuenta de lo que quiero decir. Pero Dale. hoy estás así, perfilado. Sí. ¿Y quién te peluquea? Alcides. Alcides. Que es nuestro estilista personal. Tengo acá. Una estilista que le conozco hace 5 o 6 años por ahí. Con ella siempre. Siempre, sí. Ella es la que te hace el peinado así. Sí. Casi acallarado. Sí. Pero bueno, claro, el mío ya está un poquito largo, así que te voy a estar copiando también. Pero bueno, ese no es el tema que vamos a hablar esta semana. O sea, esta semana digo porque nuestro programa es una vez a la semana. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, justamente el martes celebramos el Día Mundial de la Salud. De la salud, justamente, sí. Entonces hoy un poquito vamos a hacer una mención de lo que significa, de qué celebramos realmente y por qué se estableció el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud. Es así mismo porque el 7 de abril se celebra, o se celebró en este caso, el Día Mundial de la Salud, una fecha proclamada oficialmente en 1946 por parte de 61 miembros de Naciones Unidas. Explícame, ¿cuál es el origen y por qué? Bueno, como se creó el Consejo de las Naciones Unidas, se decidió también crear un sistema que sea de salud universal. Entonces se reunieron por lo menos 61 miembros de los 197 países, por ahí creo que son, ¿verdad? Y decidieron, establecer el 7 de abril como el día para conmemoración, para hacer ¿cómo se dice así? Un análisis, como una campaña. Una campaña de información acerca de cómo cuidar la salud en general. Entonces se estableció el 7 de abril como ese día en particular. Pero a ver, para entender un poco, dice, el 22 de julio de 1946, estoy historiando de cómo se originó el Día Mundial de la Salud, dice, el 22 de julio de 1946, representantes de 61 miembros de la ONU y 10 naciones más firmaron la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que entró en vigor en 1948. O sea, esto es a raíz de la construcción de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Claro, como te dije, viste que después al final de la Segunda Guerra Mundial se establece se crea la ONU, ¿verdad? Sí. Y dentro de esos organismos decidieron también crear así la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que haya un marco regulativo en que todas las naciones puedan seguir en conjunto. Claro. Pero ¿por qué se necesita la creación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Vos sabés algo de eso? Bueno, más que nada... Y encima, después de la guerra. Claro, se crea más que nada, digamos así, para que todos puedan seguir un estándar médico. Porque si no, antes de la guerra, digamos así, estábamos divididos en bloques, digamos así, qué sé yo. Más que nada en las masas continentales, ¿verdad? Qué sé yo, el bloque de Europa, el bloque de América, el bloque de Asia. Entonces, cada uno pues tiene su... ¿cómo se dice? Su conocimiento, su estudio acerca de la medicina y sus tratamientos. Entonces, para que el foco de la salud se concentre y podamos tener todo un mismo sistema en el cual tengamos procedimientos similares, porque si no, cada uno hace lo que quiere y, después, y uno, yo opero de esta forma, no, vos operás de esta forma. Entonces, más que nada para llegar a un consenso y entonces establecer por lo menos medidas de estándares, ¿verdad? Claro. En los cuales todos coincidimos y podemos aplicar la medicina. Pero mira, que no son todos los países. No. Son los que forman parte. Sí. Solo los que forman parte. O sea, hay otros independientes. Y siguiendo con la historia, fue en 1950 cuando se promulgó el Día Mundial de la Salud. La elección de esta fecha fue decidida en la Segunda Asamblea Mundial de la Salud para recordar la fundación de la OMS, porque obviamente son 4 años después de que se firmó justamente en... Claro, el sistema fue el siguiente. Como ya crearon la OMS, decidieron, tenemos que crear el Día Mundial de la Salud. Y decidieron tomar la fecha de la fundación de la OMS como referencia. Como lo que somos, o sea, los 61 países, que ni siquiera son todos los países del mundo, deciden cuándo va a ser el Día Mundial de la Salud. Sí, pero yo creo que en ese momento habrá sido más que nada los países, en ese momento que más influencia tenían los que terminaron la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los aliados más... O sea, los ganadores, digamos, en la Segunda Guerra. Claro, Estados Unidos, Rusia, el nuevo gobierno de Alemania, ponerle que hace pobrecito. Los franceses, los ingleses. Los franceses, los ingleses, etc. Y dice, la celebración de este Día Internacional se llevó a cabo por primera vez el 7 de abril de 1950.
O sea que, evidentemente, 4 años después de que se haya hecho la Organización Mundial de la Salud, se celebró por primera vez Claro, porque el ahora Día Mundial de la Salud. tenían que llegar a un consenso, supongo, y como dice, justamente ahí dije una establección ya fecha oficial, se celebra. ¿Cuál es el lema del Día Mundial de la Salud 2025? Vos sabés que a raíz de esta pregunta que hiciste vos en el flyer, me dice, o sea, que hay un lema año tras año. Claro, sí. Y hay un cierto tipo de nicho que mira año tras año el Día Mundial de la Salud. Sí, porque fíjate que cada año pues tenemos desafíos distintos, Ujú. ¿verdad? Sí, tenés razón. Tenemos, qué sé yo, COVID fue un año. Claro, Exacto. fue algo inesperado, ¿verdad? Así Claro. qué sé yo. Entonces, ponele, un año se hace enfoque, por ejemplo, qué sé yo, al tema de la hipertensión, otro a la prevención contra el cáncer. Bueno, en este caso creo que es el tema de la salud neonatal, si no me equivoco. Ok, dice, el lema del Día Mundial de la Salud 2025 es comienzos saludables y futuros esperanzadores. Esta campaña de un año de duración se centra en la salud de las madres y de los recién nacidos, Sí. que es la base de las familias y las comunidades saludables, pues construyen y garantizan un futuro de esperanza para todos. Fundamental en ayudar a todas las mujeres y recién nacidos que sobrevivan y prosperen. Claro, acá viene la importancia ya también de justamente tanto de la salud de la mujer, que va a ser la madre, que va a gestar al hijo, Ujú. como del niño, ¿verdad? Entonces tenemos que entender una cosa, que el embarazo ya comienza desde el momento del embarazo, o sea, es... ¿Cómo se dice? La alimentación de la mujer ya va a tener una influencia en el niño, en su salud, desde temprana, ¿cómo se dice? Desde la concepción, ¿verdad? Así que Claro. la mujer cuando empieza a alimentarse bien, tiene que consumir ciertas vitaminas, ciertos minerales, ácido fólico y ciertos nutrientes que va a ayudar a que el niño se crezca sano y fuerte, ¿verdad? Y así también como de evitar ciertas sustancias que le pueden intoxicar o hacer mal. Por lo que entiendo entonces, y según la información que vos nos acercás, es que la Organización Mundial de la Salud elige un tema cada año Claro. y fomenta a través de sus miembros, ¿verdad? En cómo hacer esta campaña, ¿verdad? Así Y mismo. les dice, bueno, vamos a hablar acerca del embarazo, del primer alimento, la leche materna, etcétera, etcétera. Entonces, los países miembros siguen una agenda a raíz de eso para implementar estas campañas, ¿verdad? Así mismo, entonces... Ahora, y te consulto porque vos sabes también mucho de política. Estados Unidos ya está fuera de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y es claro que este organismo salió a decir que el que Estados Unidos no esté, que es al final en cuenta el mayor aportante, sí. realmente causa muchos problemas de salud en otros países pequeños, ¿verdad? Que, por ejemplo, el problema del SIDA era una cuestión muy, muy financiada por la OMS a través de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Que muchos ya quedaron... Bueno, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿verdad? El hecho de que salga de la OMS, Estados Unidos, Ujú. eso no implica que ellos no utilicen sus políticas públicas para hacerlo, digamos, de una manera sin intermediarios. O sea, en este caso, Tenés razón. a través del propio gobierno de los Estados Unidos, Claro. pueden hacer... Que lo hubiera crear- hecho en su momento USAID, pero tampoco Sí, ya está. claro. Entonces creo que han encontrado un nuevo intermediario. ¿entendés? Puede Así, ser, sí. tenés razón. No quiere decir que ya... Bueno, si hay otros países que no están, porque son 65 miembros nada más. No, pero 61. eso fue en el... cuando se Al fue- inicio, al ahora son inicio. muchos más, Sí. obviamente. ¿Verdad? Después te les voy a decir cuántos están en realidad. Pero bueno, ¿qué es la cobertura sanitaria universal? Bueno, esto es lo que digamos así, es un objetivo que se busca a través de la salud. Como la salud es un derecho humano realmente, el acceso a la salud, uno lo que busca es que la cobertura sanitaria universal sea garantizada para todos sin importar su condición económica, Ujú. o sea, entre otras cosas, ¿verdad? Que no sea algo que le genere demasiado gasto, demasiado caro. Lo que ocurre con las enfermedades que son catastróficas, como decimos, ¿verdad? Cuando una persona padece en cáncer o tuvo un accidente muy grave, digamos así, el famoso la apoyada, digamos así, para ayudar a... Claro. Entonces esto se busca es que la gente pueda tener un acceso sin quedarse, digamos así, en la calle. O sea, básicamente cuando decimos mi derecho es el acceso a la salud, Sí. estamos hablando de esta cobertura sanitaria universal que es básicamente para todos, que es el famoso, así en sencillas palabras, primeros auxilios. Fíjate que los médicos hicieron un juramento hipocrático que dice, digamos así, o sea, cueste lo que cueste, sea como sea, te tengo que salvar la vida, ¿verdad? O sea, en esa cosa, Claro. digamos así, no te fijas en el gasto económico, sino que vos te fijas lo que vos tenés que hacer, lo que está a tu mano, a tu disposición, para garantizar la vida del paciente. Pero aún así hay mucha Sí, falencia. sí, así mismo. ¿Verdad? Justamente la semana pasada veíamos un video polémico que se desarrolló en el hospital de Barrio Obrero, si mal no recuerdo, de una mujer de 85 años
que estuvo postrada en cama, que la hija decía constantemente que no era atendida, que nunca se le ingresó, que nunca se le vio qué pasaba. Y en el video en el que ella denuncia, vos ves a los médicos pasar, pasar y pasar. Claro, vos estás evidentemente viendo médicos pasar y pasar en el pasillo porque están laburando. Yo entiendo eso, ¿verdad? Pero la salud, al menos nuestra, ¿verdad? Debería de ver qué es prioridad y qué no es prioridad. Claro, porque yo creo que todos los hospitales tienen un formato de, ¿cómo se dice? De De darle atención. prioridad, atender prioridad, digamos así, que es, digamos así, grave, menos grave, hasta lo más mínimo. Claro. Yo creo que hay un error de concepto ahí. Sí, completamente. ¿Por qué? No es la gravedad lo que tiene que determinar la atención de un paciente. Porque supongamos que, ¿qué es mejor? Bueno, si tiene un paciente que es, digamos así, que vino con una fiebre, que luego representar y se vaya enseguida, es mejor sacarle al tipo que te quede esperando 2 horas. Porque vos estás atendiendo supuestamente a alguien que está más grave. Obviamente que una persona que demanda una situación crítica, una situación de emergencia, le vas a dar prioridad porque su vida está en riesgo. Claro. Ahora bien, pero en los casos particulares que yo digo así, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosas pequeñas, digamos, de que dice así, que vos podés resolver rápido, yo creo que uno tiene que darle el despacho inmediato. O sea, Sí. darle la atención al paciente, que reciba su receta, que se vaya, busque su medicamento y ya ambulatoriamente se trate en la casa, digamos, y si no requiere mucha atención Claro. médica, ¿entendés? Entonces, es una manera también de descongestionar también Y el debería hospital. de implementarse, en mi opinión personal, así, ¿verdad? Porque obviamente mi opinión es personal. La telemedicina, También. que me parece que es muy También. eficiente para estos casos en el que vos podés llegar a una consulta médica por fiebre, por tos, por esto, con un médico certificado a través de telecomunicación. Y no te vas y no llenas los hospitales por algo que de por ahí vos sabés que se va a solucionar con un analgésico o Claro. con un antigripal, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero también hay otro punto. Si bien urgencia se creó para atender casos urgentes, obviamente, ¿verdad? Todo pasa a través de urgencia. Todos los que ingresan a un hospital ingresan a través de urgencia. Claro, es muy pocos los casos, digamos, así que se fue una consulta de rutina y había sido algo le pasó, ¿entendés? Claro, Por ¿entendés? eso. ¿Y qué pasa con este tema? Que también nosotros como cultura social tenemos el tema de dejar nuestra salud para último. Así mismo. Entonces todo lo que nos pasa en el cuerpo, vamos al hospital ya en el último instante cuando viene el paciente de urgencia y vos te das cuenta que es una señora que ya tiene luego diabetes, que ya tiene hipertensión, que ya está a punto de colapsar, que tiene 24 de saturación, o sea... Vos, sí, es o como sea, decir, vos pensás que más o menos, no, el famoso ya se me va a pasar, no es la gran cosa, y después agravar la claro, situación. y ahí tienes que hacerte análisis y después ya descubrir que ya tenés cáncer, que tenés esto, o sea, no hay la prevención, Sí. ¿verdad? Y de vuelta vamos, porque esto es un círculo vicioso, ¿verdad? De que estamos criticando que no hay prioridad, después hablamos de urgencia, hablamos de la gente que espera hasta el último y ahora hablas de la prevención. ¿Y qué pasa con la prevención? Hay que enseñarle a la gente con campañas a que tiene que prevenir, que tiene que ir al hospital Sí. a revisarse. Bueno, y ahí hay un concepto, telemedicina sería ideal. Claro. La gente, porque lo mismo me pasa hasta en hospitales privados a los que yo voy, te dan la cita para las 4, vos te vas a las 4 y te atienden a las 5. Sí, suele pasar. O sea, ¿de qué estamos hablando, verdad? Y en este caso, si bien no era una consulta, era una señora de que se fue a urgencias, terminó falleciendo a las 2 horas de estar ahí. Y falleció y la tenías a 6 médicos alrededor de ella. ¿Qué? ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Para qué? Sí. Ya falleció. Y encima otra vez le dan el tupé y le dicen a la señora, no grabes. Le dice. Pero en fin. Sé que no es el punto, pero que ya nomás en destacar ese tema de que al final todo es un vos me ayudas, yo te ayudo. O sea, Claro, más que nada quiero rescatar esto. Primero que nada, antes que el médico, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. exacto, es nuestra responsabilidad. Es nuestra nuestro cuerpo. responsabilidad justamente, o sea, entender una cosa, que perder también el miedo, digamos así, de hacer la consulta cuando, como yo digo siempre, un chequeo periódico cada año no te va a hacer daño. Exacto. ¿Entendés? Y más que nada cuando estás sano, mejor todavía. Entonces, para saber nomás cómo está tu estado de salud, por ahí, qué sé yo, te encontraste, fuiste, análisis de sangre, no estoy un poco anémico, bueno, tengo que comer un poquito más de esto y qué sé yo, o sea, pillas cosas, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es eso. Y más que nada seguir, por ejemplo, qué sé yo, dejar un poco de lado los tabúes, como dice así, Claro. el examen de próstata que una persona, un hombre después de los 40 años debería hacerse sí o sí, digamos Claro. así, más que nada, ¿entendés? Porque hay cosas que uno tiene que ya, o sea, como vos decís, se tienen que hacer campañas para que la gente conozca y entienda, digamos así, que a cierta edad o con ciertas enfermedades de base, uno tiene que hacerse un chequeo periódico de tal cosa para saber cómo está su estado de salud en ese Claro. momento. Entonces vos podés evitar, ¿cómo dice? Alguna enfermedad crónica o más grave después. Exactamente lo que decís. Y después está el otro caso que también es mucho psicológico, de que la gente asocia que ir al hospital es recibir malas noticias, ¿verdad?
y que solamente es gastos y que da miedo. Sí. ¿Verdad? O sea, vos pensás que padeces una enfermedad, pero no te querés ir porque esa persona te va a confirmar y te va a decir, sí, señora, tenés tal cosa y vas a gastar esto, ¿verdad? Y también pasa por ahí y la gente dice, no, aquel que se va en el hospital termina muriendo nomás luego. Y claro, si usted va a esperar hasta el último para ir a consultar, va claro que va a morir ahí. ¿Verdad? Entonces, y ahí le creamos nosotros el concepto del hospital. El Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? No la lleves. Porque ahí va, entra y muere. ¿Verdad? Y ahí te matan, ¿verdad? Y te matan o vos llegaste tarde. Sí. Esa es la cuestión, ¿no entendés lo que te digo? Por eso es una cuestión de que nosotros le culpamos al sistema, pero nosotros también tenemos mucha culpa. Acuérdate que nosotros formamos parte del sistema porque nosotros debemos formar la parte de la prevención. Claro, ¿qué vos esperás que te haga un médico que estudió 6 años y cuando vos todo ya estás colapsando por dentro? Sí. O sea, eso nomás es. Y ahora justamente yo te pregunto, ¿cómo celebrás el Día Mundial de la Salud? Justamente hablando del tema de celebrar el Día Mundial de la Salud, estamos hablando justamente del tema de la prevención. Conocer nuestros hábitos que son ya sean saludables o no saludables, ¿verdad? Y bueno, hay que ser consciente, ¿verdad? Que si vos fumás, eso algún día te puede acarrear una enfermedad, ¿verdad? Si sos una persona que bebe demasiado, también. Tenés que tener en cuenta, digamos así, que sos una persona sedentaria, que no se alimenta bien, que no hace ejercicio. Eso también te va a generar alguna enfermedad en algún momento. Entonces, ¿qué hacemos? Anotar por lo menos qué es lo que hacemos mal y bueno, qué puedo hacer en respuesta a eso, ¿verdad? Para desarrollar un nuevo hábito que sea más saludable y nos ayude a tener una mejor vida. Porque al final de cuentas es, como dice, cuando uno se enferma, yo escuché esta frase, digamos así, ¿verdad? Cuando uno se enferma tiene un solo problema, ¿verdad? Cuando una persona está sana tiene miles de problemas. Porque ahí te das cuenta, digamos así, cuál es la prioridad. ¿Entendés? O sea, justamente, cuando vos estás sano te puedes preocupar por miles de cosas. Pero cuando vos estás enfermo, lo único que te importa es estar sano. Así es. ¿Entendés? Ahí te das cuenta de la importancia de la salud en nuestra vida, como para recién, digamos, y tener tiempo de pensar en otras cosas. Pero la gente da como que es algo que está naturalmente, que vos nacés, estás bien y listo. Sí. Y que las enfermedades vienen por X motivos, claro. Pero vos, señora, señor, nosotros somos quienes fomentamos esas enfermedades. Sí. ¿Verdad? Porque sí, te entregaron un cuerpo sano. Y si llegaste a algo insano, digamos, a una enfermedad, es porque, obviamente. Lo mismo, vos te gripás, ¿por qué? Sí, o sea, puede ser, como te digo, si tuviste una defensa baja. Claro, ¿y por qué tenés defensa baja? Porque estás comiendo mal, claro. O te estás poniendo mal al ambiente también. Así. Exactamente, es así nomás. Vos caminas descalzo en un piso húmedo, te enfermas. Sí. Vos te expusiste. O sea, evidentemente hay un contenido de responsabilidad. O sea, hay cosas que son inevitables, obviamente, pero por lo menos tenemos que trabajar en aquello que nosotros tenemos el control. El control, ¿verdad? Y tener en cuenta que no es lo mismo gripe y algo ya terminal. Claro. ¿verdad? Y el terminal, obviamente que sí, hay cosas que ya vienen en el cuerpo que lamentablemente ya están diagnosticadas de temprana edad y son enfermedades que hay que acarrear, ¿verdad? Pero esas personas que sufren eso ya tienen un estilo diferente, un estilo de vida diferente a la nuestra y que ya van en base a su estar bien, claro. A su salud. Como decís, la ventaja de saber por lo menos te obliga por lo menos a adoptar buenos hábitos porque sabes que eso se puede agravar. Exactamente. Entonces, como dice, esta lámina dice, en la celebración del Día Mundial de la Salud, todos podemos participar, comenzando por cuidar nuestra salud física, mental, para un bienestar mejor, así como cuidar el planeta. Obviamente, también, por varias razones, porque se relaciona. Claro, porque sí, ¿dónde relacionamos eso, por ejemplo? La gente que tira basura, después llueve y después sale el dengue, ¿verdad? Exactamente. Dice, alimentarse balanceadamente, evitar el consumo de alimentos y bebidas altamente procesados, hacer ejercicios regularmente, evitar el consumo de alcohol y las sustancias de estupefacientes, desplazarse en la medida de lo posible a pie o en bici para mantener obviamente actividad física. Si usted ya se va al gimnasio, esto se puede reemplazar, obviamente. Sí. Mantener hábitos personales de higiene y limpieza diario. Apagar las luces que no se estén utilizando en el hogar. Estos dos últimos, aclarame por qué serían modo de celebración para el Día Mundial de la Salud. No. Mantener hábitos personales de higiene limpios y apagar las luces. No, fíjate cuando hablamos del COVID, cómo era la importancia de lavarse las manos, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? O sea, y acá justamente cuando hablamos de higiene personal también hablamos, pues ¿qué ocurre? Cuando vos te lavas las manos, te cepillas los dientes, vos te estás sacando bacterias del cuerpo, ¿entendés? Así que te pueden generar una enfermedad. Claro. Entonces vos también tenés que hacer una higiene también, no solamente personal, sino también de los alimentos. Porque ¿qué ocurre? Si vos no tenés una buena higiene personal, vos podés contaminar la comida y enfermarle a otros. ¿Y las luces? Y las luces más que nada es como decirte si es para cuando llega la noche vos puedas dormir. ¿Entendés lo que digo? Para descansar el cuerpo. Para descansar el cuerpo, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? ¿Viste el famoso? Estamos pues expuestos mucho a la luz hoy en día, ya sea por las pantallas y lo demás.
Entonces, como te digo una cosa, eso le engaña al cerebro y le dice que todavía no es de noche y entonces prolonga su estado. Sigue reaccionando. ¿Entendés? O sea, como dice, entiende que todavía no oscureció, entonces todavía no me tengo que acostar. Entonces ahí vos perdés horas de sueño. Otros métodos para celebrar el Día de la Salud, por ejemplo, es gestionar el manejo de estrés y ansiedad. Importantísimo para estos tiempos. Mantener hábitos de sueño saludable, no automedicarse, usar el cinturón de seguridad en el auto y utilizar casco en caso de ir en bicicleta o en moto. Y asistir a revisiones periódicas. ¿Qué es revisiones periódicas? Claro, revisiones médicas periódicas, estamos hablando, digamos así, que la persona por lo menos se haga un chequeo general al año. Se vaya una vez al año al dentista, se vaya una vez al año, qué sé yo, al oftalmólogo para ver qué tal están sus ojos. O sea, todo tiene, o sea, famoso es como decirte, digamos así, qué sé yo, un chequeo de oídos para ver cómo está la salud de tu oído, donde todo importa. O sea que la cuestión de la prevención es realmente fundamental. Fundamental, sí. O sea, y gestionar el manejo de estrés y ansiedad. Porque estrés y ansiedad es lo que le da a todo el mundo. Claro, y eso es justamente como dice, provoca también que el sistema inmune decaiga, se deprima como se dice, y entonces ahí es donde vienen las enfermedades después. Híjole, o sea, no es. Y luego mantener los hábitos saludables, que cada vez el ser humano duerme menos. Sí, eso es muy importante. O sea, eso también. El descanso, fíjate una cosa. Tenemos que entender que nuestro día tenemos que dividir en 3 partes. 2/3 para hacer trabajo y nuestras actividades y 1/3 para descansar. Pues sabes que hace poco tuve una conversación con un amigo en que me decía, bueno, yo creo que voy a ser diabético o voy a tener esto, ¿verdad? A su temprana edad. Y me dice, pero cuando tenga dinero voy a ir a chequear y a ver, hacerme los estudios y ver qué onda. Pero estaba ahorrando dinero para estudiar música. Y yo así le dije, bueno, espera un poquito. Si vos no te haces estos chequeos, no va a haber vida para hacer música. Claro. ¿Entendés? Sí. No entiendo por qué priorizas la música y no tu salud, ¿verdad? Porque si estás muerto, no va a haber música. Sencillo como eso es. Sí. O sea, para que entiendan nomás que realmente a veces llevamos muy para atrás el tema este de la salud. Claro. Hasta que no me duele el diente, no me voy al dentista. Claro, así mismo. O sea, como hasta que no vea borroso, no me voy al oculista. Así mismo. Es algo como vos decís. Parece que como no es grave, no se siente todavía, no me está molestando mucho. Bueno, no le voy a hacer caso todavía, ¿entendés? O sea, el famoso, digamos así, me empieza a doler la espalda, pero no es tan fuerte y después ya termina una hernia, ¿entendés? Así. Exactamente. Perfecto. Y realmente en eso se trata. Ahora bien, veo acá en la lámina Hipócrates. Sí. ¿Por qué está en la lámina Hipócrates? Bueno, Hipócrates fue un médico de la antigua Grecia. Sí. ¿Verdad? Y tiene unas frases que son muy célebres y muy convenientes y que nos enseñan mucho acerca de la medicina. O sea, dice que es como el padre de la medicina. Así mismo, o sea, él por ejemplo, medía la medicina con la naturaleza, ¿verdad? Justamente, que dependiendo de lo... Para ellos los 4 elementos eran tierra, aire... tierra, aire, agua y fuego, ¿verdad? Y sobre eso también basaba más o menos su filosofía de la alimentación y de la medicina, como diciendo, dependiendo de la estación, yo tengo que aplicar cierta, ¿cómo se dice así? O sea, si es un clima frío o templado, tengo que tener cierto tipo de alimentación o cierto tipo de terapia para que vaya de acorde a la naturaleza para que eso te sane. Ok, o sea, esa era tenía una filosofía dentro de su medicina. Entremos lento a este tema porque vamos a filosofar un poco. Sí. Dice, revolucionó la medicina de su época, estableciéndola como una disciplina separada de otros campos con los cuales se había asociado tradicionalmente, principalmente la teurgia y la filosofía, y convirtiendo el ejercicio de la misma en una auténtica profesión. El prestigioso médico de la antigua Grecia, que ejerció durante el llamado siglo Pericles, es ampliamente considerado como uno de los más destacados exponentes de la historia de la medicina, y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina. Es reconocido en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia, como fundador de la escuela que lleva su nombre, el método de Hipócrates. Claro. Ahora hablemos de ese método. Fíjate que el juramento hipocrático viene de su nombre. De Hipócrates. Ahora, porque dice la medicina hipocrática es ahora considerada pasiva. El enfoque terapéutico se basa se basaba en el poder curativo de la naturaleza. Atiendan bien, de la naturaleza. Según esta doctrina, el cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse y cuidarse. La terapia hipocrática se concentraba simplemente en facilitar este proceso natural. Para hacerlo, Hipócrates creía que el reposo y la inmovilidad era de gran importancia. O sea que él creó ese tema de, ¿estás enfermo? Reposa. Claro, primero, porque ¿qué creía él?
como te estaba diciendo, que el cuerpo está en armonía con la naturaleza. Y entonces, así como también necesita el descanso para restablecer. Porque para él era, digamos, si vos te enfermabas, había un desbalance natural dentro de tu cuerpo, algo que ocurría. Claro. En esa época, pues, no teníamos tecnología, nada. Entonces, digamos así, uno tenía que, más o menos, como dice, filosofar, imaginar, ver, estudiar. Y entonces él analizaba y relacionaba las cosas. O sea, justamente, Claro. y ahí relacionó ¿cómo decir? El estado natural del cuerpo con el estado de la naturaleza. Y sobre eso basaba su medicina. Mira qué gran aporte realmente. Sí. En general, claro, porque él inventó los reposos médicos, señoras y señores. Si usted hoy en el trabajo está faltando por reposo médico, gracias a este señor. Sí. Así nomás es. En general, la medicina hipocrática era muy cuidadosa con el paciente, el tratamiento era suave y destacaba la importancia de mantener al paciente limpio y estéril. Por ejemplo, solo se utilizaban agua limpia o vino para las heridas, aunque los tratamientos secos eran preferibles. A veces se empleaban lineamientos balsámicos. ¿Qué significa eso? El balsámico es como la pomada que vos te conocés para ponerte. Hacían Ah, algo como así. para curarte. Sí, La sí, sí, pomadita. Dice, era reacio a administrar drogas o emprender tratamientos especializados, por lo que tras el diagnóstico general seguía una terapia generalizada. Sin embargo, en determinadas ocasiones usaba drogas potentes. Este enfoque pasivo tuvo mucho éxito a la hora de tratar trastornos relativamente simples como los huesos rotos, que requerían tracción para estirar el sistema esquelético y aliviar la presión de la zona lesionada. Se utilizaban el banco hipocrático, lo digo bien, y en otros ingenios similares como estos afines. Uno de los puntos fuertes de la medicina hipocrática es la importancia que daba al pronóstico. En tiempos de Hipócrates, la terapia medicinal estaba poco desarrollada y a menudo lo mejor que podía hacer el médico era evaluar una enfermedad y deducir el curso más probable basándose en las informaciones recogidas en historiales de casos similares. Claro. O sea que él también inventó lo que se dice como el diagnóstico. Claro, ¿qué hacía Increíble. él? Que, como te dije, o sea, en ese tiempo es como si se estaba inventando todo prácticamente. Claro. Entonces, ¿qué ocurría? Él veía un caso similar de un paciente, ¿verdad? Sí. Y bueno, y asociaba. Te va a pasar esto que le pasó a doña Maimana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos tratar los síntomas de acuerdo a cómo ocurrió la enfermedad antes. Sí. Y ahí era ensayo y error, ¿verdad? En algún lado, algunos cuantos se le habrán muerto hasta que finalmente logró un tratamiento unos cuantos. Sí, un tratamiento efectivo que iba a ayudar a curar la enfermedad. Fíjate cómo habla el tema de las lesiones, cómo inventó una silla más o menos para ayudar tratar de colocar el hueso en su lugar, ayudar a que se sane otra vez. Claro, ¿entendés? O sea, ensayo y error. Ensayo y O error. sea, este señor está enfermo, le di tal jarabe, o sea, tal hierba medicinal, Así mismo. pues murió, no funcionó. Al siguiente le doy otra, ese no murió, entonces probablemente sea la nueva hierba que le di. Claro. Y así sucesivamente. Muchos conejillos de India Así en el mismo, proceso. en el proceso. Que es la historia. Así mismo, De eso estamos hechos, por eso Claro. llegamos hasta acá. Es la evolución de la medicina. Exactamente. Dice la dietética de Hipócrates. Claro, y acá ya es lo hablamos que de estabas hablando hace claro, rato. acá hablamos ya de lo que él suponía, como él decía. Tiene una frase muy seria que decía que tu mejor medicina sea tu alimento y tu alimento tu mejor de medicina. Claro. O sea, él basaba que la alimentación formaba una gran parte a la hora de curarse y de sanarse. Les quiero pedir disculpas por estar leyendo mucho, pero cuando estamos hablando de un filósofo que tiene ideas filosofales, debemos de leer para Sí, entenderle, para entender porque si no, su pensamiento. porque si no, no vas a entender, señora. Según Hipócrates, la alimentación también tenía que Sí. variar según el clima y las estaciones, que creía que influían en los humores. Sí, completamente. En invierno, un periodo en que denomina el frío y la humedad, sería preferible consumir carnes con salsa, cocinadas con especias calientes. En primavera, cuando se denomina calor y la humedad, se aconsejaba pasar poco a poco a los pucheros, a los asados y empezar a comer más legumbres verdes. En verano, cuando domina el calor, eso es lo que decía, domina. Yo estaba diciendo domina. Bueno, sería el momento de consumir carnes y pescados a la plancha, más ligeros y preferiblemente alimentos fríos y húmedos como el melón, la ciruela o la cereza. En otoño, un periodo en el que empieza el frío, haría falta comer alimentos apetitosos y ligeramente ácidos para expulsar la melancolía. La melancolía. La melancolía, que la tristeza se refiere. Mira un poco, che. Así como reducir el consumo de vino y de frutas. Claro, porque asociaba justamente de acuerdo a la estación, al clima, también Claro. el estado de ánimo de la persona. Entonces eso, él creía que
probablemente tenía razón, ¿verdad? Que Sí. la alimentación, obviamente, hoy se sabe que también influye en nuestro humor. O sea, nuestro estado de ánimo. O sea, nos puede generar una alegría o una depresión de repente de lo que consumimos. Y cosa que es verdad. Porque Sí. vos, el famoso acá, bueno, ya han actualizado nuestros tiempos, ya entramos en otoño y estamos Sí. ya moda así, cafecito, Claro, ya queremos ¿cómo algo se- dulce. Vellú, Sí, ¿entendés? así Ya mismo. queremos como algo más dulce. Y cuando estamos en verano es todo más salado, es Sí. todo más, Y más fresco también. claro, más Entonces, fresco, bebidas, comidas. ¿Entendés? Así que realmente sí. Y tiene razón. Tiene. Este tipo inventó todo. Sí. Así de sencillo es. Y por ejemplo, hay frases, como dijo en Silvio Peña, icónicas de al final, ¿qué va a ser? ¿Filósofo o no filósofo? Bueno, él era un filósofo, pero que se volvió médico de profesión realmente. Claro, o ¿entendés? sea, él arranca como filósofo, la gente lo metió en la casilla de filósofo como otros, pero luego se dio cuenta que él estaba estudiando algo completamente Claro. mucho más grande y mucho más importante. Pero según la historia, él provenía de una familia de médicos, digamos así, ya, digamos así, pero como decís, la medicina en ese momento se asociaba a todo, era un bueno, conjunto de cosas. por eso tuvo curiosidad y por eso Sí. se dijo, bueno, esto es lo que yo sé, hay que ir un poco más. Claro. Y terminó haciendo muchas cosas. Y una de las frases es que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Sí. Y es realmente tal cual. Fíjate la siguiente que dice, así como el alimento es la causa de la enfermedad crónica, también puede ser la cura más poderosa. O sea, para que te des Sí. cuenta cómo la alimentación, hoy en día se sabe que la alimentación influye mucho en nuestro estado de salud. Entonces, por eso la Exactamente. medicina preventiva se basa también justamente en lo que consumimos, en lo que comemos, para evitar ciertas enfermedades. Es que eso es realmente Y esta lo me que- encantó mucho porque habla justamente del tema de la prevención, que la mejor medicina de todas es enseñar a la gente cómo no a necesitarla. La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. A la Claro, medicina. Claro, exactamente. Entonces Claro. ahí vos le enseñás la prevención de la enfermedad. ¿Entendés? Claro, y completamente acierto. O sea, usted no necesita de fármacos, de cosas así. Cuando estás sano, ¿no? Si usted está sano. Sí, así mismo. ¿Y cómo estar sano? Cuidándose. Así mismo. ¿Verdad? Por ende, no va a necesitar medicina. Medicina. Eso nomás es, bueno, realmente frases célebres, realmente. Claro. Pero bueno, ahora hablando de saludable, comida sana y todo lo que vos quieras, yo te comprometí la semana pasada, Sí. porque nosotros el jueves ya no vamos a estar. No. Próximo jueves ya es Semana Santa, vos vas a estar ¿qué vas a hacer en Semana Santa? No sé, capaz me paseo por San Bernardino o por acá nomás. Vamos a ver. Mira, muy poco católico de tu parte. ¿Vos sos católico? Sí, cristiano. Cristiano, Sí. muy bien. Pero no, te estoy hinchando nomás. Sí. Cada uno vive la Semana Santa como quiere, señoras y señores. Pero bueno, yo sí te comprometí algo porque si bien cada uno decide cómo vivir la Semana Santa, algo que está obviamente sí o sí impregnado en esta semana, que arranca ya, es la chipa. Así mismo. Vos sabés que estaba yo pensando y dije, necesitamos, y ahí ya lo comprometo al señor Bruno Masi, un invitado que nos hable del por qué al paraguayo se le ocurrió asociar la chipa con la Semana Santa. ¿Vos no sabés algo Yo de sí, eso? porque Contame. el pan sin levadura. ¿Por qué? El pan sin levadura. Viste que en Semana Santa hay dos cosas que no se consumen. Claro, ni ¿verdad? carne. Ni carne, ni pan leudado. O sea, Ni levadura. Claro, porque ¿qué pasó? Cuando salieron de Egipto los israelitas, Ujú. el pan que ellos comían, el famoso pan árabe que nosotros conocemos, que no tiene levadura, ¿verdad? Sí. Entonces, para un pan que sería sin levadura, sería la chipa. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿En serio me dice? Sí, Mira va un por ahí. boche. De ahí viene. Sí, de ahí va. ¿A quién se le habrá ocurrido? Sí. Y inventó algo así súper tradicional que hasta ahora está súper arraigado en nuestra cultura y hoy en día es un icono Sí. de la Semana Santa, ¿verdad? Y cómo no, riquísimo, riquísimo. Y yo te comprometí a vos, y por el cual estoy entrando a este tema de la chipa, es porque hay gente que se cuida, Sí. ¿verdad? Y que igual quiere comer la chipa, ¿verdad? Así mismo. Y entonces vamos a enseñarle cómo preparar su chipa saludable. Claro. Y vos me trajiste una receta. Sí, te traje una receta de cómo prepararla. Muy bien. Sí. Y tengo muchas dudas al respecto porque quiero saber cuáles son los cambios que priorizamos. Sí. Acá dice, por ejemplo, chipa fit. Dios mío, ya esto es refunable, Silvio. ¿Por qué? Y no, sí, light, vamos a ponerle, no sé, pero... Chipa fit. ¿Entendés? Ya te veo a la señora Ña Lucrecia así como... Vamos a llamarle light entonces. Vamos a llamarle Light. ¿Verdad? Dice, de la Semana Santa, ingredientes. Dice fécula de mandioca o O sea, harina de maíz. Eso está luego. Sí, claro, pero es como decir así, el hecho es, digamos así, cada uno elige lo que le gusta más, ¿verdad? O sea, Pero ¿será que encuentro así obviamente, fécula light? pero claro, es muy difícil, pero es el ingrediente principal que no podemos obviar. No podemos obviar. ¿Y ¿Entendés? qué tal es ese ingrediente en cuanto a las calorías?
Me da mucho, me aporta mucho. El de mandioca creo que va a ser menos. Menos. Sí, Ok, sí. perfecto. Dice gran huevo. Sí, un huevo. Un huevo. Un huevo para batir, para mezclar, para preparar la masa. ¿Yema y clara o...? Sí, completo, un huevo entero. Completo. No nos Sí. hace nada un No, huevo. no, no. Bueno, y luego queso magro. Ya sea, puede ser... O sea, llamamos queso magro, digamos así, o un queso... ¿cómo se llama? El Paraguay, el queso sándwich, ¿verdad? Pero el queso paraguay se usa luego. Sí, sí, sí. Y, o sea que claro, estamos bien con eso. voy poniendo nomás opciones, ¿verdad? Para que la gente elija. Porque también puede elegir un queso deslactosado o un queso light, ¿verdad? Dependiendo Claro. de la necesidad de la persona. Entonces le voy poniendo 3 ejemplos nomás para que elija, que no se complique tanto. Ahora bien, acá sí viene lo pesado. Sí. Cucharadas de aceite. En este caso, de coco neutro. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, el aceite de coco neutro es una grasa bastante buena para cocinar, para para todo lo que tengas que hacer a través del aceite. El aceite de coco es el mejor que puedes utilizar porque o sea, resiste las altas temperaturas y no se oxida como las otras grasas, por ejemplo, como el ejemplo del aceite de girasol. Tiene una temperatura muy alta de resistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí evitamos que pasen las grasas trans al alimento. Entonces, por eso ok. una buena Ok. opción es el aceite de coco neutro. Perfecto, la verdad. Y luego está la leche vegetal Sí, a elección o leche descremada, no la leche normal. Claro, exactamente para reducir las calorías, ¿verdad? Exacto. Así que eso es súper. Y después cucharita de sal a gusto, que también, señora, no exceda con la sal. Sí, Sencillo como eso. Bueno, y rápidamente, ¿cómo se prepara esto? Mezclar el huevo, la bebida vegetal, el aceite, batir estos ingredientes, incorporar el queso. Puede ser rallado o bien picado, como a usted le guste, señora. Y luego dice mezclar el huevo y los vegetales del aceite, luego batir estos ingredientes, incorporar el queso, puede ser rallado o picado, lo que ya dije. Y luego ponerle Tener 20 minutos en el horno y disfrutar. y disfrutar, Sí. ¿verdad? Así que, bueno, y después en todo esto se basa en que, ya sea tu chipa fit o tu chipa normal, la cantidad que uno puede comer. Claro. O sea, Rápidamente, contame. obviamente que los ingredientes también influyen, ¿verdad? Obvio. Claro, Porque pero viste está la que le pone grasa de chancho y esas cosas. Claro. Así. Pero ¿por O qué utiliza decía- manteca. ¿Por qué te decía esto? Porque hay solo 3 ingredientes acá que se reemplazan por algo un poco más saludable. Claro. Que obvio, hacen mucha diferencia. Pero luego se mantiene como el huevo, se mantiene el resto, se mantiene Claro, el... porque lo que necesita es esencial para la masa no Claro. lo puedes sacar. Entonces, si usted cree que usted... O sea, a lo que quiero llegar es que sí, al final sí puede uno comer una chipa normal, tradicional. Sí. Pero va a tener que ya en ese momento no comer tanto. Claro, más que nada acá es la restricción de la chipa viene más por la cantidad que por la calidad de su ingrediente. Exacto. Entonces, Ahora, vamos a ser honestos. No voy a hacer chispas fit yo. Sí. Al menos yo. Me voy a ir al súper y voy a comprar lo que hay. Claro. Entonces voy a comprar una chipa tradicional de almidón. Claro, pero hay que saber administrar. O sea, por ejemplo, comete una en el día. Eso bueno, quiero saber. Claro, ponele. Que te comas hasta 2 no te va a hacer mucho daño. 2 ¿verdad? al día. Sí, ¿entendés? Entonces puedes administrar, qué sé yo, bueno, uno en el desayuno, uno en la merienda. Claro. digamos así. O los Entonces, 2 en el desayuno y ya me olvido de la chipa. ¿Puede claro, ser? También. Ok. Y esto puedo acompañar en... ¿Vos preferís el cocido o el café? Depende de tu preferencia, realmente. No me influye. Mira te- que el cocido está hecho de azúcar. Claro, Y yo ahora siento bien, que te va... Ahora, justo, depende de cómo preparas el cocido. Ahora, si vos me decís que usas cocido instantáneo, otra historia. Ahora, si vos me decís que preparas cocido quemado, también es otra historia. Ahora, si Sí. vos me decís, no, yo hago cocido en saquito nomás con la hierba y Yo no. quemado te digo. Ah, bueno, ahí sí preferiría el café nomás, El digamos, café. claro, para usar el edulcorante. Y ahora bueno. sí hago competir el saquito, el café saquito con el Ahí café. el cocido tranquilamente. Porque no Con va a tener- edulcorante. Con edulcorante, sí. Y así cuidarse todo lo posible, ¿verdad? Claro. Y la última cena ni hablemos. Claro, o sea, también hay que cuidarse no solamente, bueno, está bien, comí 2 chipas nomás, después Claro. abusé con la cena, ¿entendés? Claro. Entonces, 2 chipas al día y estamos bien. Estamos bien. Mira que yo necesito, repetí un poco en la cámara, 2 chipas al día, por eso le voy a enviar a la gente que me dijo que no. 2 decir, chipas al ahí- día, 2 chipas al día. Perfecto, muchísimas gracias Silvio, ya llegamos al final. Sí. Qué gusto estar contigo, así que nos vemos la próxima dentro de 15 días, sí. semana. Y que pases bien tu Semana Santa. Igualmente, muchísimas gracias. Y ustedes también que la pasen bien. Nos encontramos el martes con Pame Saracho, obviamente en Infomartes. Y el jueves ya nos vamos a estar con ustedes. Disfruten la Semana Santa. Chau, chau, chau. Chao, chao.